Sí, doctor, sí se le logra escuchar. Ya, buenas tardes, disculpen la demora, justo estaba teniendo un problema para conectar, ¿no? Están instalando el programa. Bueno, chicos, vamos a hablar brevemente de patología infecciosa hepática. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo básico que ustedes tienen que saber sobre patología infecciosa hepática. Es muy amplio. Eh, Podemos hablar de lo que son abscesos, podemos hablar de lo que son enfermedades parasitarias, también podríamos tocar o haciendo énfasis en lo que es el quiste hidatídico, ¿no? También, que es uno de los principales, es muy frecuente. Además, por ejemplo, existe brucelosis hepática y también tuberculosis hepática, que es de forma rara, ¿no? Pero la principal patología infecciosa hepática son los abscesos hepáticos. Entonces, los abscesos hepáticos es el tipo más común de absceso viral. Y la valoración, ¿no? Es importante la valoración del absceso. ¿Por qué es importante? Ustedes saben que el absceso normalmente tiene un contenido líquido, espeso, es de origen piógeno. Entonces vamos a tener un contenido líquido. Ya saben que el contenido líquido lo van a ver anecoico y hipoecoico por ecografía, lo pueden ver también por tomografía como hipodenso, y en resonancia magnética lo van a ver de alta señal, dependiendo de qué tipo de método diagnóstico ustedes van a evaluar las características. El primer acercamiento al absceso hepático, ¿cómo lo van a lograr ustedes? Es un paciente febril, ¿no? De todas maneras febril, y uno de los puntos para la búsqueda de paciente que tiene fiebre, ¿no? Recurrente, es descartar abscesos. Y obviamente el hígado es lo más importante. ¿Cómo lo van a recibir ustedes? En emergencia, en consultorio, y el primer método es una ecografía cuando tengan sospecha de absceso hepático. ¿Cómo van a ver eso? Van a ver una lesión anecogénica, hipoecogénica, de paredes irregulares, y es muy fácil su evaluación, su diagnóstico. Posteriormente, el absceso hepático tiene que ser drenado. Ese es el tratamiento de los abscesos. Por lo cual, ustedes necesitarían otro método diagnóstico para cuantificar y, por ejemplo, no es lo mismo abordar un absceso en los segmentos hepáticos más superficiales que, por ejemplo, en el domo hepático, en la parte que está casi en la base pulmonar, porque es más riesgo. Entonces, los otros métodos diagnósticos me permiten, ¿qué cosa? Evaluar de forma adecuada. Además, los abscesos pueden hacer efecto de masa sobre el vía biliar, sobre la porta, ¿no? Puede complicarse, puede romperse, puede dañar lo que es el diafragma, hacer efusión pleural. Todo eso, o la evaluación más adecuada, más amplia, la podemos saber por tomografía, ¿no? Y por resonancia magnética. Entonces, los abscesos, ¿no? Ya saben que son la mayoría de origen piógeno. Luego, hay múltiples patologías del absceso. El absceso es una lesión, como menciono, con un contenido piógeno, purulento y que tiene paredes. Entonces, los piógenos pueden ser criptogénicos, no se sabe de dónde aparece, pero el paciente tiene un absceso polimicrobiano, ¿no? Cuando se hacen cultivo a los abscesos hepáticos, tienden a ser polimicrobianos, gram negativos, anaerobios. También los hongos, las infecciones fúngicas pueden hacer abscesos, cándida, histoplasmosis, cripto. Los famosos abscesos amedianos, ¿no? Lo más frecuente por la entamoeba histolítica. Secundario a una infección, pacientes que tienen colitis infecciosa, entran a través del sistema porta y forman abscesos. También parasitarios, otro ejemplo es lo que son los quistes hidatídicos, ¿no? Ahí tenemos la etiología en la granulosis y el multilocularis. Acá en Perú, granulosis más. Otros, la tuberculosis hace absceso, la brucelosis hace absceso, Bartonella también hace absceso, ¿no?
Y algunos virus, citomegalovirus, también puede ser. Esto es la parte teórica. Y es importante que ustedes lo sepan porque el absceso tiene múltiples formas de producirse, ¿no? Por ejemplo, que tenga una infección de vía biliar, una colangitis ascendente. Entonces, ese absceso se va a formar porque ha ascendido la infección a través de la vía biliar. Sobre infección de un tejido necrótico, o sea, que aparezca sobre una lesión previa, un hemangioma tratado, ¿no? Afectación hepática secundaria y contigüidad también. Hay una infección en colon, puede avanzar por contigüidad. Una colecistitis, una infección de vesícula biliar, también, ¿no?, infecta, compromete al hígado. Luego, siembra hemática, ¿no? Una sepsis también se siembra a través de la arteria, del sistema arterial. Y a veces no se encuentra una causa, pero el paciente tiene su absceso y de todas maneras tiene que tratarse. Entonces, vamos. No es una ecografía, pero esta es una tomografía. Chicos, cuando ustedes quieran ver o diagnosticar absceso, tienen sospecha de absceso, una ecografía, esto inicial. Si piden tomografía, pídanlo con contraste, por favor. ¿Por qué los abscesos son hipodensos? Y a veces los hígados en tomografía son esteatóxicos y también tienen baja densidad, no se puede ver bien. ¿Qué van a ver en tomografía? Estos son cortes axiales de tomografía de abdomen en ventana, parte plana, en ventana abdominal, con contraste, donde evidenciamos en el primer cuadrado, estamos evidenciando una lesión hipodensa con paredes captadoras de contraste. Entonces, los abscesos tienen paredes que captan contraste. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio. Hace que las paredes capten contraste. Entonces, chicos, absceso, lesión hipodensa, paredes irregulares captadoras de contraste. Eso es un absceso. Y fíjense, es el famoso realce en anillo. Miren acá en la foto inferior, cómo esta lesión tiene bordes mal definidos. Así son los abscesos, ¿no? Y esta es una fase, sí, media arterial, porque la mayoría de contraste está dentro de la arteria aórtica. Hay una dilatación del conducto colédoco. Este es el conducto colédoco, ¿no? Es un corte coronal. Entonces, importante recordar, absceso, hipodenso, paredes captadoras de contraste irregulares, realce en anillo, por el proceso inflamatorio. Este es un poco sobre incidencia. Vamos avanzando, si no, no terminamos. Lo que les mencionaba, la mayoría de los abscesos de origen biógeno son polimicrobianos por la flora entérica, ¿no? Y por lo tanto va a haber anaerobios. Entonces, es común que también encuentren gas. Los anaerobios en los abscesos forman gas, ¿no? Otras, esto es la flora que pueden ver, ¿no? Puede haber gram positivos, puede haber en pacientes inmunodeprimidos, también pueden formarse abscesos. ¿Quiénes forman? Por ejemplo, el citomegalovirus, Cryptosporidium, en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, polimicrobiano es lo más frecuente y el más común es el E. coli, Escherichia coli. Klebsiella también puede dar, ¿no? Pero ya en un contexto de una sepsis, va a haber una siembra arterial. Continuamos. Luego, como lo mencionaba, en el anterior caso lo que veíamos era una dilatación de la vía biliar, por lo tanto podría haber una infección de vía biliar, es un absceso de origen ascendente de la vía biliar. Luego también existen los abscesos por continuidad. Fíjense acá, son cortes de estudio tomográfico de abdomen con contraste. Esta es la famosa pielonefritis granulomatosa, el signo de la pata de oso, ¿no? El signo de la pata, parece los cojines de la pata de oso. ¿Qué es lo que sucede? Es una pielonefritis crónica, es
crónica. Y fíjense cómo ahí van invadido el segmento 6 hepático. Hay una invasión por continuidad. ¿Cómo van a ver esta lesión? Igualmente hipodensa con paredes captadoras de contraste. Fíjense acá, paredes irregulares. El absceso de vuelta hipodenso o en ecografía lo van a anecogénico con paredes irregulares. Entonces, estudio inicial, chicos, ecografía. Luego, si quieren evaluar el paciente tiene otro compromiso, lo ven muy séptico, tienen que ver un estudio tomográfico para ver la extensión, si ha habido siembra, de dónde es el origen. ¿Por qué? Recuerden, segmento 7, segmento 8, base de los pulmones, puede invadir, producir empiemas, effusión pleural. Entonces es importante localización, caracterizarlo y ver si no hay otro compromiso, si no está comprimiendo, como ya le había mencionado, vía biliar, sistema porta, ¿no? Esto es un absceso, pero visto desde el punto de vista ecográfico. Paciente de 66 años que viene por fiebre y dolor. Lo típico es una fiebre, ¿no? Hipocondrio derecho. ¿Qué es lo que se evidencia? Una vesícula, ¿qué es esta? ¿No? Una vesícula distendida y barro biliar, ¿no? Tiene paredes engrosadas, entonces una colecistitis aguda, que seguro ya la han revisado, van a revisar este tema. Y adyacente vemos esta colección irregular, heterogénea, hipogénica, ¿no? Que es periférica. Entonces, este es un absceso por continuidad. Fíjense acá, el estudio por tomografía. Y no solamente es este absceso, sino miren la verdadera extensión. Hay siembra de otros abscesos adyacentes periféricos. Entonces, fíjense, chicos, tienen que, a veces es necesario ampliar con una tomografía para adecuada evaluación y planeamiento del tratamiento, ¿no? El absceso normalmente se espera que madure, que termine de coleccionarse y se le pone un DREN también. Puede hacerse por ecografía, por tomografía, un DREN y tratar ese absceso. Fíjense, este es un paciente que ha tenido una embolización a un HCC, un hepatocarcinoma. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha abscedado. Posterior al procedimiento empieza con fiebre, leucocitosis, ¿no? Desviación izquierda, la infección. Y lo llamativo acá es que tiene burbujas aéreas. Ya saben ustedes que las burbujas aéreas en tomografía son mucho más hipodensas, tienen densidad negativa por tomografía. Entonces, es eso. Otra característica del absceso es presencia de burbuja. También pueden haber abscesos grandes, abscesos más pequeños. Acá hay microabscesos secundarios a colangitis ascendente, ¿no? Por Cryptosporidium oportunista, paciente inmunodeprimido. Entonces, los abscesos, chicos, también tienden, algo importante, van a haber múltiples lesiones hipodensas, paredes captoras de contraste, que tienden a la confluencia, tienden a unir y formar lesiones más grandes. Entonces, una colangitis por Cryptosporidium que ha infectado también el parénquima hepática por vía ascendente. Entonces, el absceso, ustedes ya a este nivel de la exposición, ya tienen que tenerlo claro. Fíjense, hipodenso, paredes irregulares captadoras de contraste. En resonancia magnética, como lo van a ver, un contenido hiperintenso. Recuerden que la pus, el contenido purulento, tiene a veces proteína, contenido necrótico, y eso tiene alta señal en resonancia magnética. Además, la resonancia magnética nos permite evaluar el edema. Fíjense el edema del parénquima, alrededor de la lesión. En tomografía también se ve, pero en menor, no tan claro, pero también se ve el edema, que es una disminución de la densidad. El edema es una disminución de la densidad porque aumenta el contenido líquido, el contenido de agua. Y en resonancia magnética ustedes saben que el agua tiene alta señal, entonces aumenta el contenido de agua periféricamente a esta lesión, va a aumentar la señal.
En el estudio de resonancia magnética corte axial con contraste, fíjense, son múltiples colecciones pequeñas que tienen paredes captadoras de contraste y se están dando cuenta que es una lesión septada, son múltiples lesiones confluyentes, ¿no? Una caracterización, este es un absceso, pero por Klebsiella. También pueden producirse abscesos sobre metástasis, ¿no? Fíjense acá, es un absceso en paciente con un adenocarcinoma rectal ulcerado. Entonces, las metástasis también pueden abscedarse, ¿no? ¿Qué me va a diferenciar por clínica, chicos, no? Un paciente que tiene absceso, tiene fiebre, tiene dolor, tiene leucocitosis, y a eso se agrega lo que sería la baja de peso, ¿no? Otro tipo de molestias. Igualmente, ¿no? Estamos viendo las metástasis. Uno de los diferenciales de los abscesos son las metástasis abscedadas, ¿no? Tendrían que encontrar primero, descartar un primario, ¿no? Pero es poco frecuente. El absceso, como le digo, tiene múltiples etiologías, ¿no? Pero también se da en metástasis. Igualmente, fíjense cómo le están colocando un dren, ¿no? Estos son los famosos dren pigtail para el drenaje. Bueno, acá toda esta teoría es para resumirle que tiene múltiples características, dependiendo del estadio evolutivo. ¿Por qué? Porque también, como les mencionaba, cuando son pequeños abscesos tienden a formarse. Y dependiendo del estadio, también pueden tener un aspecto más sólido, más quístico, y en ecografía aparecen unos ecos internos. ¿Por qué se dan los ecos internos? Por tejido muerto, por detritos, ¿no? Y además, si hay gas, en ecografía va a haber el artefacto de reverberación. Entonces, todo va a depender del estadio evolutivo. Ya saben que los abscesos, cuando tienen etiología anaerobia, van a producir gas. Fíjense, son estudios, son cortes de un estudio ecográfico donde se ve, miren, es una lesión hipoecogénica, pero es heterogénea. En su interior, ¿no? Fíjense cómo se ve con un contenido, hay como puntos, ¿no? Fíjense, es un absceso grande. Miren las paredes gruesas, son paredes gruesas y regulares. Y además producen un efecto de masa periférica. También pueden ser micro o macro abscesos, menos de 2, más de 2 centímetros. Otro ejemplo, entonces con esta imagen, esta galería de imágenes, quiero que ustedes tengan claro cómo es la imagen del absceso, ¿no? Fíjense, ¿no? Pueden ser un solo absceso, puede ser una lesión multilocular de aspecto talicado. Recordar también que tienden a confluirse, tienden a formar una gran lesión. Son estudios, son cortes de un estudio tomográfico de abdomen con contraste, donde están viendo un paciente que tuvo un antecedente de colangitis aguda y se está viendo en los segmentos hepáticos izquierdos esta lesión loculada, paredes con septos, captadores de contraste, que son abscesos que se están confluyendo. En tomografía de abdomen, que ya lo han visto un poco en este curso, recordar que uno de los signos más importantes cuando ustedes sean internos, cuando estén o ya evalúen tomografías, recordar la estriación grasa. La grasa abdominal siempre tiene que ser negra, hipodensa. Cuando vean que tiene focos blancos, focos hiperdensos, significa que esa grasa está inflamada, es la estriación grasa, ¿no? Y acá lo está demostrando que periféricamente a los segmentos izquierdos hay una estriación grasa inflamatoria. Miren, más de lo mismo, tienen que tratar en lo posible de ver el origen, ¿no? Acá lo que están viendo es una dilatación de la vía biliar del conducto coledo.
Este es un absceso de origen colangítico. Infecciones amebianas. Entonces, los abscesos tienen múltiples orígenes, ya hemos visto. Ahorita vamos a tocar lo que es infecciones amebianas de forma rápida. ¿Qué provoca? ¿Qué germen lo provoca? En la entamoeba histolítica. ¿Cómo puede, o sea, la infección, la amebiasis, cómo puede presentarse en los pacientes? Pueden ser infecciones asintomáticas y puede ser una amebiasis intestinal o extraintestinal. Del componente extraintestinal, el absceso hepático es la forma más frecuente, ¿no? Recuerdo. Y este es más o menos cómo llega la ameba hacia el hígado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en el intestino delgado se forman los trofozoitos, invaden la mucosa del colon, del ciego, causan una destrucción tisular y alcanzan las ramas portales. Entonces, una vez que llegan a ramas portales, van a llegar al hígado. ¿Cómo ustedes, entonces, pueden decir, cómo determino que si es un absceso amebiano, si es un absceso polimicrobiano? Ya saben, E. coli lo más frecuente que va a aparecer en ese cultivo. Microscopía, detección serológica, ¿no? Técnicas de laboratorio más que nada, ¿no? También la presencia de serología, de antígenos. Y radiológicamente, ¿cómo los pueden diferenciar? Lo que estamos viendo en los polimicrobianos es que son más irregulares, ¿no? Ustedes están viendo. Pero los amebianos tienden a ser más redondeados y homogéneos, ¿no? Más que nada también tiene que ver la información clínica, ¿no? Fíjense acá, los abscesos amebianos, entre comillas, tienen paredes más definidas, ¿no? Miren, es una correlación entre ecografía y tomografía. Miren cómo es esta lesión, esas paredes son más definidas, más gruesas. Pero acá también tenemos presencia de burbuja aérea, que podría hablar de una sobreinfección también, chicos. Y miren esta otra imagen, ¿no? Y son unas paredes más definidas, más redondeadas. ¿Cómo lo determinan realmente? Con técnicas de laboratorio. ¿Y por qué tienen estas paredes, entre comillas, mejor definidas? Es porque hay una banda hipovascular inflamatoria, ¿no? Periférica, que forman los abscesos amebianos, que no es algo patognomónico, pero sí se puede ver, que miren, una banda gruesa, una pared más definida, que se diferencia de los abscesos polimicrobianos. Miren, otra reconstrucción por tomografía. Este es un paciente de 38 años de edad y es una lesión bilobulada de contenido hipodenso, ¿no? Y esta es la pared más gruesa, es como una banda inflamatoria que se forma. Es algo que se caracteriza más en los abscesos amebianos. Las lesiones pueden ser subcapsulares, pared bien definida con edema, la famosa banda inflamatoria, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y puede haber una extensión extrahepática. ¿Hacia dónde? Si está en los segmentos 7-8, hacia tórax. Si está cerca en los segmentos izquierdos, puede ir hacia el pericardio, ¿no? Dependiendo de la ubicación. También puede producir trombosis venosa hepática. Otro ejemplo de absceso amebiano. Entonces, lo que va a resaltar en este tipo de abscesos es la banda inflamatoria que estamos viendo, ¿no? Una banda gruesa, inflamatoria. Y además, ustedes podrían correlacionar, ¿no? Como estábamos comentando, la forma de infección
o la forma de producción de este absceso va a ser a través del sistema porta. La infección tiene que estar en colon. Entonces, ustedes tienen un paciente con estas lesiones, hipodensa, de paredes gruesas, o forma más redondeada, y tienen una colitis. Puede ser una colitis por una amebiasis, invasión del sistema porta y llegada hacia el parénquima hepático, ¿no? Entonces, fíjense que están las dos características. Tienes amebiasis intestinal y amebiasis extraintestinal. Y ya hablamos de lo que es absceso hepático polimicrobiano, también hacer un acápite en la diferenciación con el amebiano, y ahorita vamos a hablar sobre el quiste hidatídico hepático. Enfermedad endémica en Perú, es muy común. Diferenciales, lo que van a ver es la lesión quística. ¿Cuál es el diferencial del quiste hidatídico? Cuando tiene vesículas fijas, cuando está complicado y vemos las láminas de la pared colapsadas, es bien fácil el diagnóstico. El problema es cuando el quiste hidatídico se infecta, se absceda, ¿no? Entonces, el tratamiento del absceso, ustedes ya escucharon que es el drenaje. Normalmente puede hacerse por un tubo de drenaje, un pigtail, una punción percutánea. Pero el quiste hidatídico es quirúrgico. ¿Por qué? Porque tiende a la recurrencia por la siembra de lo que son las vesículas hijas. Entonces, son 4 especies de parásitos que pueden afectar al hombre. En Perú, Echinococcus granulosus multilocularis no es endémico de Perú, ¿no? El hígado más frecuentemente afectado, sobre todo lóbulo hepático derecho, luego el... Estos son manifestaciones clínicas, todo tiene que ver como complicación del crecimiento, ¿no? El quiste hidatídico crece más riesgo de romperse. Si se rompe y te acerca a la cápsula, puede sembrarse en la cavidad abdominal. Si se rompe y se va hacia el peritoneo, rompe cápsula, ¿qué es lo que puede producir? Sobreinfección, puede producir compresión, comunicación con la vía biliar, compresión vascular si crece mucho, ¿no? Y diseminación, puede ir hacia pulmón, cerebro. También he visto un caso en el 2 de mayo de hidatidosis cerebral y cardíaca. El mismo paciente tenía quiste hidatídico cerebral y cardíaco. Entonces, son formas raras, pero pueden darse. Pero una complicación muy frecuente es cuando crece mucho, como ya saben, tiende a estar en el lóbulo hepático derecho. ¿Cuál es el problema? Que si crece mucho, va a tomar los segmentos basales. Mejor dicho, puede comprometer la base pulmonar, segmento 7-8. Puede crecer o complicar el diafragma. Y vamos a las características. Quiste hidatídico. En este caso son estudios, son cortes tomográficos, donde estamos viendo quistes hidatídicos, pero sobreinfectados. Fíjense acá, como este quiste hidatídico que estaba en segmento 6-7, miren cómo está posterior, se ha roto, está hacia la pared lumbar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué hay sospecha de quiste hidatídico? Los quistes hidatídicos, cuando se complican y con el tiempo tienden a calcificarse. Es una lesión hipodensa, de borde mal definido, calcificada, que muestra solución de continuidad hacia la región lumbar. Y lo que siempre les menciono, o les mencioné, es que la grasa mesentérica está estriada, tiene focos hiperdensos, significa que hay inflamación. Otro ejemplo, fíjense, ¿no? Bueno, el mismo ejemplo, miren cómo se ha roto la pared posterior y ha fistulizado. Está tomando los músculos paravertebrales. Entonces, quiste hidatídico, ¿cuál es el riesgo? La sobreinfección, sobre todo la siembra, ¿no? Otro paciente, se ha roto el quiste hidatídico,
Y hay siembra peritoneal, implantes peritoneales. Miren acá, ¿no? Entonces es más difícil el tratamiento. Es una lesión hipodensa, quística, lobulada, que tiene septos internos y además está asociada a otras lesiones de similares características, pero pequeñas, en relación a siembra peritoneal. Claro, en el quiste diatídico tienen que recordar, seguro ustedes lo tienen más fresco, que tiene las tres capas, ¿no? La adventicia, la intermedia y la germinal, ¿no? Adventicia, ectoquística o germinal, ¿no? Las tres. La germinal es donde se va a dar lugar a los quistes hijos, ¿no? La adventicia es la fibrosis, la reacción que se da a la presencia del quiste hidatídico, ¿no? Y la maduración del quiste, las calcificaciones periféricas, ¿no? También ya indican que es un quiste hidatídico antiguo, ¿no? 5 a 10 años de evolución. Fíjense acá, ¿no? Correlación ecográfica, tomográfica de una gran lesión. Ya saben, lesión más grande, más riesgo de complicarse, ¿no? Tiene calcificaciones, antigüedad, más de 5 años, ¿no? Ya tienen varios datos con las características que ustedes ya están viendo. Estudio ecográfico, estudio tomográfico con contraste. ¿Cuál es la diferencia, no? Fíjense que acá no vemos las grandes, las paredes gruesas, capturas de contraste que vemos en el absceso, ¿no? Y además tiene calcificaciones en las paredes en diferencia del absceso polimicrobiano, del absceso amibiano. Y se evidencian las vesículas hijas, son imágenes hipodensas o de menor densidad que el contenido, miren, redondeadas. En la ecografía se ve mejor. Diagnóstico. Técnicas de imagen, pero están viendo que si bien un quiste diatídico sobreinfectado y que no esté calcificado, su diferencial va a ser un absceso de origen biógeno o absceso amibiano. Tiene que entrar el test de ELISA, ¿no? Miren, en radiología convencional, es un detalle de un estudio radiográfico abdominal donde están viéndose múltiples imágenes, ¿no? Redondeadas, o mejor dicho, radiopacas a nivel del hipocondrio derecho. Estos son quistes hidatídicos calcificados. La calcificación también indica viabilidad. Cuando está calcificado, ya no tiene tanta viabilidad. Miren acá, ¿no? Clasificación de Karemani, que es una modificación del famoso GARM. Lo divide en 3 grupos, ¿no? Si son viables, si el quiste diatídico ya tiene sufrimiento, y si son inviables, parásito muerto. ¿Qué es lo importante? Cuando ya está el parásito muerto, ya no va a haber, o ya no hay riesgo de que se siembre a nivel peritoneal, ¿no? Entonces, el hialino son paredes bien definidas, regulares, se ve las membranas de forma adecuada, bien representadas. Es infeccioso, es viable, parásito vivo. Multivesicular, o sea, con vesículas hijas, también es viable y tiene capacidad infectiva. Ya cuando vemos la membrana desprendida, ustedes ya se acuerdan en radiografía, los quistes diatídicos tienen el famoso signo del camalote, la flor de lirio. Miren, cuando la membrana se desprende, ese quiste diatídico ya está degenerando, ¿no? Ese parásito ya no va a dejar de ser viable. Cuando ya se calcifica, el parásito está muerto, ya no hay viabilidad, ya no hay riesgo de sobreinfección. Eso es lo importante de ver si está calcificado o no. Recuerden, calcificación a partir del año 5. La tomografía es muy importante, sí, como ustedes están viendo, para ver, descartar, ¿qué cosa es lo principal? Complicaciones, ruptura, invasión por contigüidad, compromiso de la base pulmonar, recuerden que es lo más frecuente, si hay una ruptura hacia peritoneo, que no haya siembra, que no haya sobreinfección, eso tienen que recordar.
¿Cuándo piden resonancia magnética? Cuando hay sospecha de compromiso de la vía biliar, ¿no? Miren acá, quistes hidatídicos son grandes, tienen un septo contenido ecogénico. Miren, una fase hialina, ¿no? No veo vesículas hijas, totalmente viable. Y podrían ustedes, incluso alguno pensar que podría ser un quiste hepático simple, pero al haber un septo ya no pueden pensar esa posibilidad, tienen que descartar de todas maneras una hidatidosis, ¿no? Con calcificaciones, ¿no? Ya saben lo que significa antigüedad y pérdida de la viabilidad. Y entonces, hasta acá son los temas lo más frecuente que van a ver. Lo que es brucelosis hepática, ¿no? Ya saben que la brucelosis hepática es lo que va a formar o lo que va a dar es un compromiso hepático también, ¿no? ¿Por qué? Porque la brucela tiene una afinidad por el sistema retículo endotelial, ¿no? Por lo tanto, el compromiso hepático va a ser frecuente, ¿no? Normalmente de forma subclínica. Puede tener una forma de hepatitis o también producir lo que le llaman abscesos hepáticos o bruceloma hepático de forma rara. Por ecografía y tomografía, el bruceloma puede ser una lesión, es un absceso, ¿no? Hipoecóica, es hipodensa, ya saben, los abscesos son hipodensos, son hipoecogénicos en ecografía, de tamaño variable, y lo característico del bruceloma hepático es que tiene una calcificación central, ¿no? Su diagnóstico, van a ver un absceso que tiene una calcificación central, lo cual es infrecuente. ¿Cómo lo van a poder comprobar que esto sea un bruceloma? Ya saben que es raro. Laboratorio, ¿no? Miren, es un absceso brucelar. Lo curioso de este absceso es la calcificación central. Este es un estudio de ecografía donde está viéndose una lesión hipodensa de borde mal definidos con calcificación central. ¿Por qué esta es calcificación? Porque tiene el artefacto, fíjense acá, de endurecimiento. No pasan los secos. La famosa sombra acústica. Otra forma rara de patología es la tuberculosis, pero existe también la tuberculosis hepática, ¿no? No es una forma tan frecuente, pero se da en el contexto de la tuberculosis miliar, que como ustedes ya saben es la diseminación hematógena, ¿no? Es una diseminación hematógena del basilejo 8. Es inespecífica en cuanto a hallazgos de imagen, ¿no? Pueden haber tuberculomas, que son masas, ya saben cómo abscesos, ¿no? Masas redondeadas hipoecóicas, ¿no? Algunas veces pueden ser hiperecogénicas. Puede haber hepatomegalia por la presencia de estas lesiones, ¿no? Y también pueden aparecer granulomas calcificados. En tomografía pueden ser hipodensas y que no presentan realce tras la administración del contraste. En resonancia magnética pueden ser de alto o baja señal en T2 y tienden a ser hipointensas en T1. Fíjense acá, es un paciente varón de 38 años con diagnóstico de infección por VIH y hepatitis C. Y tiene un compromiso hepatoesplénico. Fíjense que también en el vaso vemos múltiples lesiones hipodensas. Son abscesos. Y además, en el parénquima hepático también vemos estas lesiones hipodensas, ¿no? Entonces fue una tuberculosis, diseminación hematógena que produjo abscesos en hígado y vaso. Y eso es, chicos, un pequeño repaso de la patología infecciosa hepática. Nos hemos quedado cortos
porque de verdad que hay mucho más de qué hablar, pero lo más importante lo hemos tocado: absceso y quiste hidatídico. Y creo que terminando la clase ya saben cómo es un absceso hipodenso, de borde mal definido, cómo lo diferencia un polimicrobiano de un amebiano, la banda gruesa que aparece en el amebiano. El quiste hidatídico también ya saben que tiene formas, tiene características morfológicas de acuerdo a la viabilidad. Cuando se calcifica, tiene más de 5 años, es antiguo, y ya cuando tiene parcialmente calcificado o totalmente calcificado, ese quiste hidatídico ya no infecta, ¿no? Y entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Me parece que no hay preguntas, doctor. Más bien agradecerle por su ponencia el día de hoy y le estaremos enviando el certificado a su correo. Con esto daríamos concluida esta. Ya, gracias, chicos. Buenas.